Antes de iniciar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, primero tenemos que revisar el aparato yuxtaglomerular. Este es una estructura microscópica especializada y formada por células del riñón. Se encuentra ubicado en la región de la nefrona donde la arteriola aferente y el túbulo contorneado distal entran en contacto el uno con el otro, como se observa en el esquema. El aparato yuxtaglomerular regula la función de cada nefrona. Asimismo, regula el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular. En este aparato existen tres tipos de células: células de la mácula densa, células granulares o yuxtaglomerulares y células mesangiales. De acuerdo a esto, las células yuxtaglomerulares son células mioepiteliales o musculares lisas modificadas, situadas en la capa media de la arteriola aferente. Son células fusiformes, contienen gránulos secretorios que contendrán renina, y el número de miofilamentos varía mucho de una célula a otra. Comenzaremos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De manera general, podemos decir que este sistema es una cascada proteolítica conectada a un sistema de transducción de señales, en el que la renina separa el decapéptido angiotensina 1 del dominio N-terminal del angiotensinógeno. Los riñones, a través de este sistema, tienen un importante papel en la regulación de la presión arterial a largo plazo. Este proceso inicia una vez que las células granulares liberan la renina al torrente sanguíneo y comienza una serie de reacciones que llevarán a la liberación de aldosterona. La renina actúa en otra proteína que siempre está presente en el plasma, el angiotensinógeno, que se secreta en el hígado, al igual que la mayoría de las proteínas plasmáticas. La renina extrae algunos aminoácidos del angiotensinógeno, convirtiéndolos en angiotensina 1. Cuando las moléculas de la angiotensina 1 circulan en el torrente sanguíneo, se encuentran con otra enzima proteolítica llamada enzima convertidora de la angiotensina, o ECA, que se une a las superficies internas de los capilares por todo el organismo y es especialmente abundante en los capilares pulmonares. Esta enzima rompe algunos aminoácidos de la angiotensina 1, convirtiéndolo en angiotensina 2. Además de actuar como vasoconstrictor, que es importante en la regulación de la presión arterial, la angiotensina 2 tiene otra función clave: la estimulación de la liberación de aldosterona de la corteza suprarrenal. Finalmente, la angiotensina 2 también actúa en el hipotálamo, donde estimula la liberación de vasopresina y la C. Ahora bien, ¿por qué se lleva a cabo la activación de este sistema? Dado que el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiende a incrementar la presión arterial, un descenso de esta presión es un estímulo primario para la liberación de renina. En concreto, un descenso de la presión arterial aferente desencadena la liberación de renina, ya que las células granulares son sensibles directamente al grado de estiramiento de la arteriola aferente. Un aumento de la actividad nerviosa simpática también estimula la liberación de renina por comunicación directa con las células granulares. El sistema nervioso simpático se activa durante la respuesta refleja vasoreceptora a un aumento de la presión arterial. Una gran reducción de la presión arterial también disminuye la filtración glomerular, lo que, unido a la reabsorción continua de sodio y cloruro en el túbulo proximal y el asa de Henle ascendente, disminuyen los niveles de sodio y cloruro en el túbulo distal. Un descenso de sodio y cloruro en los túbulos distales lo detectan las células de la mácula densa de los túbulos, que secreta una señal química que estimula la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares. En esta tabla también se pueden observar otros factores que aumentan o disminuyen la secreción de renina, tales como el incremento de las catecolaminas presentes en la circulación sanguínea o el aumento de la presión arterial aferente. Siguiendo con la continuidad del sistema, tendremos que la angiotensina 2 se metaboliza con rapidez. Su semivida en la circulación sanguínea en el ser humano es de 1 a 2 minutos. Es metabolizada por diversas peptidasas. Una aminopeptidasa elimina el residuo de ácido aspartico del amino terminal del péptido. El heptapéptido resultante tiene actividad fisiológica y a veces se denomina angiotensina 3. Ahora bien, ¿qué pasa con las enzimas que intervienen en la conversión?
La enzima convertidora de angiotensina es una dipeptidil carboxipeptidasa que desdobla estilileucina de la angiotensina 1 fisiológicamente activa para formar el octapéptido angiotensina 2. La misma enzima inactiva la bradicilina. El aumento de esta última en los tejidos cuando es inhibida la enzima convertidora de angiotensina actúa sobre los receptores B2 para producir tos. Esta es una representación esquemática de la estructura de la forma somática de la enzima convertidora de angiotensina. Finalmente, veremos cuáles son los efectos de la aldosterona en las células principales de los túbulos distales y conductos colectores en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Para ello, observamos el esquema y vemos que tras la unión a su receptor, la aldosterona estimula la apertura de los canales de sodio y de potasio y la síntesis de nuevos canales en la membrana apical, y estimula la síntesis e inserción de más bombas de sodio-potasio en la membrana vasolateral. A través de estas acciones, la aldosterona incrementa la reabsorción del sodio y la secreción de potasio de forma simultánea. No puede afectar una sin afectar la otra. De tal manera que al haber reabsorción de sodio en la parte distal de los túbulos renales, aumenta la osmolaridad del líquido extracelular. Esto es un estímulo para la neurohipófisis, que aumenta la secreción de ADH o vasopresina. Esto a su vez estimula la reabsorción hídrica en la parte distal de los túbulos, que tendrá como consecuencia el aumento de volumen del plasma y finalmente el aumento de la presión arterial.